Hola, ¿te gustaría conocer algo más sobre ciencia? ¿Te gustaría viajar virtualmente a la Antártida y que conozcamos a los primeros exploradores de aquella tierra inhóspita y sus hazañas? ¿Te gustaría saber un poquito más de psicología práctica? Sí, pues este es tu canal, tu Club Los Poetas Vivos. ¡Avanzamos! Allí, por tiempos de los griegos, ya se dieron cuenta de que la naturaleza era observable, cuantificable, de alguna manera se podía hacer ciencia con ella. Pero hoy vamos a dar un paso más adelante en el tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito del origen de la ciencia moderna y cómo va evolucionando en cuanto a la física. Allí por 1643 nació Isaac Newton, londinense. Realmente fue uno de los científicos mayores del mundo. Matemático, alquimista, inventor, físico, realmente era una mente privilegiada. A él debemos lo que vulgarmente conocemos como las leyes de la gravedad. Todas esas leyes gravitacionales, donde él se dio cuenta que se podían medir se podían predecir todos los movimientos de los astros, de los objetos, y de alguna manera podía ser todo determinado mediante una serie de leyes, las leyes de Newton. Todos hemos hecho esos problemas de pequeño, de parábolas, de que un tren va a no sé dónde, bueno, pues todos esos problemas gravitacionales y de física clásica, ¿no? Vale, pero este enfoque también hizo que se comenzara algo que ha durado durante 3 siglos, que ha sido el enfoque determinista. Este enfoque influyó en más áreas de la ciencia. Por ejemplo, en la medicina también influyó. De alguna manera todo se tendía a separar como por partes, todo cuantificable, ¿no? Es decir, un sistema nervioso central, un cerebro, una médula espinal que gobierna un organismo que de alguna manera es como que si se dividiera por piezas. A partir de ahí viene, pues, por ejemplo, que hoy me falla la rodilla, pues puede haber una prótesis para mi rodilla. Bueno, son cosas realmente destacables, pero se perdió un poquito la perspectiva global que otras visiones de otras culturas contemplaban acerca del todo, ¿no? De la Tierra, del universo, del ser humano. Asimismo, también se dio mucha preponderancia al tema de la genética y los genes como que determinaban todo lo que ocurriera en tu vida. Eso ocurrió en la medicina, pero también en otros campos, porque, por ejemplo, en la biología también premió ese aspecto de la lucha del más fuerte, de la supervivencia del más apto, de que la genética determinaba todo, y bueno, también fue un enfoque que fue en esa línea objetiva, determinista, sin margen de salida y con un patrón direccional, ¿no? Asimismo, también en la educación también se vio estos paradigmas. La educación, de alguna manera, ha potenciado ese hemisferio izquierdo dentro de nuestro cerebro. Tenemos un hemisferio a cada lado, el derecho y el izquierdo. El izquierdo tiene mayor preponderancia, mayor actividad en acciones de lógica, estructurales, y de alguna manera se ha premiado este tipo de educación. Yo la he vivido, ahora las cosas van cambiando, y bueno, pues de alguna manera se potenciaba ese hemisferio izquierdo, esa memorización, esquematización, objetividad, estructuración, y se desdeñaban algunas áreas, como puede ser del hemisferio derecho, que tienen un gran interés también, ¿verdad? Hay que saber conjugar las dos. Igualmente también se comenzó pues mucho en la especialización en todas las áreas, y la especialización daba grandes resultados en unos campos, pero también perdíamos una perspectiva global, ¿no? Lo hablábamos en el anterior vídeo. Bueno, todo esto se hereda, llevamos 3 siglos de alguna manera de este enfoque científico, de este enfoque en la medicina, en la enseñanza, en la biología, en la física, pero las cosas van evolucionando. Allí por 1900, un científico, un físico alemán, Max Planck, cuando estaba haciendo sus estudios sobre el campo oscuro y sobre la radiación, se da cuenta de que
el mundo de lo pequeño, el microcosmo, aquello de las partículas cuánticas, subcuánticas, todo aquello que recordamos como átomos, protones, electrones, etcétera, quarks, etcétera, contemplaban otro tipo de leyes, que a la postre fueron llamadas las leyes de Planck. Esto allí por 1900, a comienzos del siglo XX. Un poquito más adelante, Einstein ahondó, Albert Einstein, conocido por todos, ahondó en todo este tipo de trabajos con sus teorías de relatividad, etcétera, etcétera. Daba pie a una nueva física, a una rama de la física clásica llamada física cuántica. Esta física cuántica ya no versaba tanto en cuanto a la materia aparentemente observable, sino que nos hablaba de energía, nos hablaba de probabilidades, nos hablaba de algo no tan controlado, no tan objetivo, sino que era más sorprendente, realmente nos sorprendía un poco, ¿no?, a los científicos de la época. Bueno, todo esto nos hace ver que cuando menos, como seres humanos en constante crecimiento y en constante investigación de todo, tenemos que estar humildes ante nuevos paradigmas o formas de ver las cosas que van a ir apareciendo, o que incluso a veces intuimos, pero que todavía no se pueden demostrar de ciencia exacta y pura mediante los métodos científicos. Esto es una gran sorpresa para todos los científicos, fue una gran sorpresa para la humanidad, pero estaba ahí. Así pues, bienvenidos el desarrollo tecnológico, y ya hemos hecho una pequeña visión desde los griegos hasta los días de hoy, donde la tecnología y la ciencia avanza a pasos agigantados, y de hecho hablaremos algún día sobre algunas de las peculiaridades de la física cuántica y que nos sorprenderán a todos. Ahora nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir a la fría Antártida, al Polo Sur. Os voy a narrar algo que ocurrió allí a principios del siglo XX, concretamente en 1912. Algo que fue sorprendente, un gesto de gran generosidad y que me apetece recordar hoy aquí en honor a él, a Lawrence Watts. Os cuento un poquito. A principios del siglo XX, allí por 1911, quedaban ya pocos terrenos sin explorar en la Tierra. Entonces hubo una gran carrera por ver quién era el primer equipo de personas, el primer país que llegaba al Polo Sur, a la Antártida. Un viaje increíble en temperaturas muy frías, incluso en pleno verano, que pueden estar entre los menos 20 y menos 40 grados. 1.400 kilómetros de travesía. Dos equipos muy potentes. Por un lado, el noruego Roald Amundsen, ya especialista en expediciones de este estilo, y el capitán Scott, británico. Ambos países lideraban a ver quién llegaba primero a esa inhóspita tierra y plantaba su bandera. Al margen de patriotismos, lo que yo quiero narraros hoy es un evento de calado humano, que es lo que yo quiero transmitir, lo que queremos transmitir. Cuando los noruegos llegaron, fueron los primeros, pero los dos equipos no se conocían entre ellos, no sabían dónde estaban entre ellos. Un mes más tarde, 35 días exactamente, el 17 de enero de 1912, el equipo de Scott y sus 4 hombres llegaron a la Antártida y, desolados, vieron cómo estaba allí la bandera de Noruega. Las fotos las tenéis en internet, podéis buscarlas. Realmente es una historia fascinante que un día igual contaremos en más profundidad y con más detalle. Pero hoy quiero quedarme con un gesto humano, como os decía, el de Lawrence. Cuando llegaron los 5 hombres británicos, se quedaron desolados. Ahora tenían que hacer una gran vuelta de 1.400 kilómetros. Pero ya estaban muy tocados, congelaciones, falta de vitamina C, que da el escorbuto, problemas de salud, fatiga, desánimo, fue muy duro. Toda esta historia la conocemos por los diarios del capitán Scott. Cuando fueron volviendo, muy pronto, Edgar Evans se puso enfermo, estaba con congelaciones, cayó una grieta y bueno, pues falleció pronto. Quedaban 4 hombres. Y aquí viene la historia de Lawrence Watts, creo que se pronuncia así en inglés, Oates en castellano. Watts era especialista en caballos, la expedición contaba con unos ponis al principio,
y él había estado en la guerra. Consecuencia de ello, recibió un disparo en el muslo izquierdo que le dejó una pierna más corta que otra, 2,5 centímetros exactamente más corta. Eso, allí, en los grandes fríos, en la paliza de caminar de esquiar durante jornadas y jornadas sin descanso a temperaturas muy bajas, le produjo que ya empezó a tener problemas muy serios de salud y apenas podía caminar. Esto estaba haciendo que el grupo se ralentizara. Y aparte, además, les tocó un gran cambio de tiempo que está fechado, y las temperaturas descendieron igual hasta 20 grados por debajo de lo esperado en esa época. Se enfrentaban a temperaturas, a ventiscas de 40 grados bajo cero. ¿Os lo imagináis? Ahora quizá en vuestra casa, calentitos, no sepamos ponernos en esto. Pero bueno, aquí tenéis a alguien que ha tenido congelaciones y que ha estado hospitalizado por ellas en los Alpes. Y realmente, cuando se pasa mucho frío, es muy penoso, es muy duro. Así que yo empatizo con lo que sintieron estos hombres y espero que vosotros también podáis hacerlo. Bueno, pues Lawrence, dándose cuenta de que estaba ralentizando, comentó a sus compañeros que lo dejaran allí. Y ellos se negaron. Y lo escribía en el diario Scott todas las noches. Se negaron. Pero ahora viene lo más dramático, algo que realmente me impacta y que me da un ejemplo como persona, ¿no? El día de su cumpleaños, cuando iba a cumplir 32 años, con mucha dificultad, se puso sus botas, su equipo, se giró a sus compañeros en la tienda que le dijeron que se quedara, ellos también estaban en muy mal estado, y abandonó la tienda, en mitad de la ventisca. Y justo antes de irse, produjo una frase que pasó a la historia. Voy a salir y creo que estaré fuera un rato. Él se abandonó a la ventisca para morir de hipotermia, morir de frío y no obstaculizar a sus compañeros. Una gran gesta. Los historiadores más adelante hablaban de él como una persona corriente que se convirtió en un héroe por afrontar la adversidad de una manera noble. Por suerte en nuestra vida este tipo de decisiones no solemos tener que tomarlas, por suerte. Pero sí que el ejemplo de generosidad de este hombre creo que puede calar en nosotros. Todos tenemos un gran don para dar a los demás, como comentaba en el primer vídeo. A veces un poco de generosidad hacia los demás podría hacer que este mundo fuera mejor. Creo que el ejemplo de Lawrence, que dio su vida por sus compañeros, creo que es un ejemplo que merece la pena recordar y honrar. Incluso, ¿recordáis aquel grupo de música Mecano, tan famoso aquí en este país? Bueno, pues de alguna manera tiene una canción, creo que se llama Héroes de la Antártida, donde habla de esta gesta. Decir que ninguno de los 5 componentes pudieron llegar con vida, pero vivieron como valientes y supieron morir de forma valiente. Y su ejemplo quedó para nosotros y para siempre. Dicen que en la vida los errores es el camino entre la ignorancia y la sabiduría. Yo me quedo con el razonamiento que dio Wayne Dyer. Realmente el error es aprendizaje. El error es los pasos que tenemos que ir dando mientras mejoramos como persona, mientras aprendemos, mientras interaccionamos con la vida, con los demás, con las situaciones, mientras estamos vivos. Así que tener errores no significa que las cosas vayan mal, significa que estás en la vida, significa que estás viviendo y que estás haciendo un camino de crecimiento personal.